Hola amigos, buen día. Bueno, vamos a comenzar hoy con el cursito este de El arte de soltar, que lo hemos dejado en el 6. Ahora vamos a seguir con la parte 7 y vamos a arrancar con este cuadrito que vimos la última vez sobre energía, el yo experiencia, el yo idea y el yo idealizado. Recuerden que Antonio Bley habla de energía, ¿no? Como la conciencia de nosotros mismos con respecto a lo que hacemos. Él tenía un concepto, ¿no?, de energía al que se refería de la siguiente manera, que dice que la energía tiene una doble vertiente, la que se expresa a través de los órganos o funciones propias y aquella por la cual yo me doy cuenta de lo que estoy viviendo. Así la persona que ha hecho ejercicio físico no solamente desarrolla proporcionalmente a la energía utilizada su propio cuerpo físico, sino que paralelamente va tomando conciencia de ella como persona que se siente a sí misma haciendo ejercicio mismo. Y gran parte de todos nuestros problemas, dice él, proceden de que nosotros nos vivimos con debilidad y con inseguridad. La seguridad o la inseguridad están en función directa de la plenitud o debilidad de la energía que nosotros hayamos expresado conscientemente. Él a lo que se refiere es que si esta energía no la expresamos, ¿sí?, la energía queda retenida. Esto está muy relacionado con el yo experiencia, ¿no? Porque todo lo que yo soy es lo que he ejercitado, dice él. Acá está en el cuadrito. La mayoría de los problemas de inseguridad, con todos sus diversos síntomas, no es posible resolverlos mediante palabras, consejos, lecturas o conferencias, sino solamente gracias a la acción, es decir, por medio de la movilización activa de energías. Esto es lo único capaz de darnos una conciencia cada vez más intensa, más real, más profunda y más segura de nosotros mismos. Después él habla del yo experiencia, ¿no?, que ya lo dije, que es lo que ya yo he ejercitado. Eso es lo que yo aprendo, podemos decir, ¿no? Es lo que me permite ampliar mi conciencia. Es cuando yo estoy totalmente presente en la presencia. Habíamos hablado del yo idea, que es esta idea que todos tenemos de nosotros mismos en relación con el mundo, todo lo que yo creo ser, mi definición, digamos, de mí mismo. Y habíamos hablado del yo idealizado, que es eso que yo espero llegar a ser, esa idea, podemos decir, idealizada que tengo de mí mismo. Como yo no estoy conforme con este que creo ser, quiero llegar a ser otra cosa, ¿no? Otra cosa, otro, o de otra manera, porque me siento limitado, ¿no? Él habla mucho de que para poder lograr todo esto hay que actualizarse, ¿no? Usa mucho esta palabra, esta ya la hemos dicho. Y ahora vamos a pasar a hablar del inconsciente, que es otra parte que él trabaja, ¿no? Y nos dice que el inconsciente es el contenido de estas energías que quedan reprimidas, ideas o razones asociadas a estas energías reprimidas, imágenes de las situaciones asociadas a estas ideas y retenciones. Es decir, que todo lo que no expreso, ¿sí?, todo lo que no vivo con mi yo experiencia, queda retenido, va a parar al inconsciente. Decimos que los impulsos, las energías que yo en un momento dado quiero expresar, pero que no puedo, quedan reprimidas dentro, que esta energía queda retenida. Precisamente la suma, el contenido de estas energías junto con las ideas o razones asociadas a ellas, es decir, junto con las imágenes de las situaciones asociadas a estas ideas y retenciones,
todo ello constituye el inconsciente. Es decir, que en nuestro interior hay una parte llamada inconsciente que está formada por toda la cantidad de impulsos de toda índole, de ideas, de imágenes del exterior, que están retenidas dentro y que tenían que haberse vivido de un modo experimental. Luego hay un campo enorme en mi interior en el que se van registrando toda clase de impresiones, ¿no? Esto lo podemos relacionar con lo que hemos visto en el primer video sobre las grabaciones, todo lo que queda grabado, ¿no? De recuerdos, de percepciones de toda índole, que es un campo general. A esto se le llama subconsciente. Otros le llaman también inconsciente. Y él distingue entre el subconsciente y el inconsciente. El hecho es que existe un campo general en el que hay toda clase de recuerdos, impresiones, porque todo lo que ha pasado a través de nuestros sentidos queda registrado dentro. Y este es un depósito y un registro general. Pero luego hay otro, que es todo lo que teníamos que haber vivido personalmente y que ha quedado retenido, todo lo que se vive en nombre del yo. Esto que se vive en nombre del yo, todas estas energías, ideas, imágenes, que están estructuradas alrededor del yo, que quieren expresarse, que tienen un sentido, este es un campo que él le llama particular, que es el inconsciente y que está constantemente presionándonos. Es el que crea esta necesidad del yo ideal. Es el que nos está obligando constantemente a soñar, a pensar, a imaginar. Si nos miramos un poco, comprobaremos que siempre estamos imaginando lo que ocurrirá, lo que podría ocurrir, lo que yo haría. Siempre nos estamos proyectando hacia el futuro. Este hecho de que nos proyectemos hacia el futuro es porque tenemos una cuenta pendiente con el pasado. A su vez, esto indica que no estamos viviendo el presente de un modo pleno. ¿Y por qué? Dice él que muchos de estos impulsos no pueden salir. Porque existe lo que se llama la censura. Él le llama censura, que es lo que antes dijimos que era el yo idea. El yo idea es el que censura todas esas ideas que tengo, ¿no? De mí. Es el que censura estas energías, estos impulsos para que no puedan salir. El yo idea necesita ser examinado constantemente si esto que yo siento es válido, si es bueno, si es aceptable, desde el punto de vista de cómo me han dicho y cómo yo acepto que he de ser, ¿no? O sea, sí, perdón, estos impulsos no van con este yo idea, estos impulsos que me vienen, ¿no? Que quieren salir, que quieren emerger, no están de acuerdo con esta idea que tengo de mí mismo, yo las voy a retener, los voy a censurar, voy a poner eso que Antonio Blay le llama la censura, que viene justamente de este yo idea. Si no es bueno, lo voy a rechazar. No lo dejo pasar la frontera, lo inhibo y lo meto otra vez para adentro. Esto está produciéndose constantemente en nosotros. La censura está funcionando constantemente y añadiendo a ello el hecho de que todas las cosas que duran, que se mantienen activas en nuestro interior durante un tiempo, dejan de ser percibidas. Todo esto hace que nosotros no nos demos cuenta de los mecanismos que funcionan, ni siquiera muchas veces de los verdaderos problemas que estamos viviendo. Es asombroso ver la capacidad que tenemos de pasar por encima de los problemas, de sufrirlos, sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Ello se debe, por un lado, a este mecanismo que dijimos que se llama censura, el cual tiende a prohibir, a replegar hacia adentro, y por otro,
a que nuestra mente está viviendo solamente una parte de lo que está ocurriendo. Y todo lo que es un estímulo permanente desaparece, se olvida, se hace inconsciente. Esto hace que tengamos solamente una percepción muy reducida de lo que nos está pasando. Cuando nuestra mente no está clara, no está plena, obviamente vemos solo una parte de la realidad. Es a donde nosotros enfocamos. El resto lo reprimimos, lo mandamos hasta el inconsciente, ¿no? Después vamos a ver la que sigue, ¿no? Que él habla de los estados negativos, que es justamente de lo que empezamos hablando la otra vez, que son la inseguridad, la timidez y la angustia, ¿no? Vamos a ver. Estos tres términos son como un mecanismo. La inseguridad. Vamos a hablar primero de la inseguridad. Yo me siento inseguro cada vez que no veo inmediato mi éxito, mi afirmación, que no veo inmediata la posibilidad de ser lo que yo quiero ser. Existe a la vez una inseguridad de origen físico. Si yo estoy andando por un terreno muy montañoso, ¿no? Y tengo miedo de resbalarme y hacerme daño, voy a ir con precaución. Me siento inseguro, siento que me voy a caer, ¿no? Que me puede pasar algo. En este caso siento mi inseguridad física. Pero si estoy viajando en avión, ¿no? También, y empieza el avión a tener desperfectos, me voy a sentir alarmado. Así que también voy a estar en un estado de inseguridad y hay una razón externa que justifica esa inseguridad. El avión está por caerse, ¿no? Pero lo mismo ocurre en este plano, lo mismo que ocurre en esta inseguridad que sentimos, ¿no? En este plano externo, también ocurre con nuestra inseguridad psicológica. Dado que yo creo ser de un modo y estoy queriendo ser de este otro modo, ¿vieron? Yo soy de este modo, mi yo idea, pero yo quiero ser como mi yo ideal me lo marca. Ocurrirá que todo lo que vaya a favor de este yo ideal me va a dar confianza, seguridad, pero todo lo que se opone me va a sentir que me va a sentirme, ¿no? Que me retraso, que se me dificulta y me voy a sentir inseguro. Exactamente como si yo estuviera ante un riesgo físico, en el que peligra mi vida física, voy a vivir cada circunstancia, cualquier situación que me ponga en peligro, esa realización ideal que tengo de mí, y la voy a vivir con inseguridad. Por eso, si voy a un sitio y encuentro a una persona que empieza a criticar a todo el mundo, de inmediato voy a experimentar un estado de inseguridad, porque voy a tener miedo de que luego, cuando me vaya, aquella persona me critique, ¿sí? Diga cosas horrendas de mí. Bien. Esta crítica, esta negación de que soy como quiero llegar a ser, la vivo como un peligro para esta realización de mi yo ideal. Tan fuerte como si estuviera en peligro de resbalar y caerme de la montaña o que el avión se fuera a estrellar. Cuando alguien dice algo contra mí o contra de mí, eso me hiere y me molesta, porque nos han tocado el yo ideal, ¿no? Esta idea que tenemos todos, este anhelo, digamos, de alcanzar ese yo ideal, es lo que nos causa esta inseguridad, ¿no? ¿Llegaré a ser eso que yo creo no ser, pero quiero ser eso? Cuando veo amenazado este yo ideal, siento lo mismo que podríamos sentir, como dijimos recién, que si me estuviera por resbalar por una montaña y caerme. Cuando yo fracaso en algo que estoy haciendo ante las personas, me siento humillado. ¿Por qué? En este temor a equivocarnos que tenemos todos. Porque estoy diciéndole a los demás y a mí que yo no soy esto que pretendo ser.
Por lo tanto, cada vez que una situación psicológica pone en duda, niega o retrasa mi pretendido valor, mi valor deseado, esa imagen ideal hacia la cual tiendo, me voy a vivir a mí mismo, voy a vivir como, o sea, yo mismo digo, voy a vivir este estado de inseguridad como si se estuviera atentando contra mí, ¿no? Como una amenaza. La inseguridad produce automáticamente un estado interior de tensión. Por eso acá puse la flechita y puse tensión, ¿ven? Eso es lo que nos provoca, que nos tensemos. ¿Qué es esto de la tensión? Es un mecanismo natural que ponemos en marcha cuando hemos de ejecutar una acción. Yo, por ejemplo, tengo que levantar un peso, pongo tensión en mis músculos y lo hago de acuerdo al peso aproximado que creo que tiene la cosa que quiero levantar. Ahí me preparo para el esfuerzo, ¿no? Pongo en tensión a un grado determinado mis músculos para mover ese objeto pesado. La tensión es un fenómeno natural, normal y necesario en cualquier actividad, en cualquier acción que queramos realizar. Y dice Antonio Blake que es necesaria tanto para la acción física como para la psicológica. Por lo tanto, la tensión no tiene un carácter necesariamente negativo, ni mucho menos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo me preparo para realizar una acción y esta acción no se produce? Que dentro voy a mantener una tensión improductiva, inútil. Si la mantengo por más tiempo, se va a convertir en una tensión parásita. Esta tensión parásita es la que llamamos tensión en el lenguaje corriente. Cuando aquí se habla de tensión nerviosa, mental, emocional, queremos referirnos simplemente a esto, que en nosotros se han producido unos movimientos previos de tensionar, de poner en tensión mecanismos físicos o psíquicos preparatorios para una acción de esfuerzo. Pero que al no producirse ese esfuerzo, yo me he quedado solo en la preparación. Entonces queda aquel estado dentro y esta tensión mantenida se convierte en algo parásito, perjudicial, porque impide que el organismo o la mente siga funcionando con fluidez respecto a lo que ha de hacer en cada momento. Bien, hasta ahí yo creo, ¿no?, que vamos entendiendo, es bastante claro lo que explica Antonio Blake. Cuando yo estoy viviendo una situación de peligro psicológico o físico, me pongo tenso, bien tenso, ¿no? Esta tensión es la preparación para defenderme de ese peligro. Lo mismo si se trata de un peligro físico como de uno psíquico. Ante un peligro psíquico me pongo tenso para evitar el ataque, para prepararme yo para atacar o para huir, también puede ser. Esa tensión que movilizo, por la cual estoy preparándome para defenderme o para atacar, ¿dónde queda? Retenida dentro. Porque yo me estoy viviendo como en peligro, continuamente, con un temor a fracasar ante tal situación, de encontrarme con tal persona y que me ponga en evidencia, de que no se realice lo que yo deseo. Y todo eso me va haciendo vivir interiormente en un estado de alarma, de inseguridad permanente, ante la que estoy en un estado de tensión expectante, de preparación para defenderme o atacar, ¿no? Este tema de que muchas veces nos sentimos como a la defensiva, ¿no? Existen dos formas de tensión. Bien. Una es la que se produce cuando yo he de estar inhibiendo un impulso para que no salga. Este es el caso de una violencia interior que yo estoy impidiendo que salga. Esta fuerza que hago para retener el impulso es una tensión por inhibición sostenida.
Pero también hay una tensión cuando he de estar haciendo un esfuerzo muy activo, muy largo. Por ejemplo, tengo que caminar mucho, tengo que estudiar mucho. Tengo que adoptar una actitud de alegría que no quiero. Cada vez que he de hacer un sobreesfuerzo, se produce un cansancio. Entonces me he de esforzar, he de tensar mi capacidad de hacer para seguir haciendo. Y esta tensión por exceso es una tensión por exceso de acción. Nos esforzamos a estar de cierta manera cuando realmente no lo sentimos, ¿no? O sea que hay una tensión que se produce por inhibición. Acá si sienten truenos es porque está tronando, está lloviendo. Bien. Acá hay una tensión, o sea, vamos a repetir. Hay una tensión que se produce por inhibición, que es la que yo hago cuando mantengo dentro las cosas para que no salgan, como que tengo que estar muy apretadito. Y hay una tensión que se produce porque estoy obligado a hacer más de lo que acostumbro. Generalmente una y otra van juntas, pero son distintas. Cuando me reprimo para que mi agresividad no salga a flote, experimento una tensión, pero cuando al mismo tiempo me he de obligar a sonreír y a ser amable o a atender mis negocios, yo he de estar haciendo entonces un esfuerzo de acción, porque en aquel momento no tengo ganas ni interés alguno en hacer aquello. Pero son dos cosas distintas, dice él, y es importante entenderlo. Toda tensión que sea debida a un exceso de acción solamente podrá resolverse mediante el descanso, el cese de la acción. Pero en cambio, toda tensión que sea el producto de una inhibición, con el descanso no se arregla nada. En este caso, lo único que puede solucionar la tensión es descargar al exterior la energía retenida. Es fundamental entender esta distinción porque las vías de solución son prácticamente opuestas. Cuando la tensión se produce porque estoy haciendo un esfuerzo en mantener un modo de hablar, de conducirme, más allá de lo que me es normal, solamente desaparecerá la tensión mediante el descanso de aquel esfuerzo y de aquella acción. Pero cuando la tensión se deba a que estoy apretando, reteniendo, para que no salgan aquellas cosas que están prohibidas, la única posibilidad de que desaparezca la tensión es que aquello pueda salir de un modo u otro. Así desaparece la causa de la tensión. Para un tipo de problemas la solución será el descanso, la relajación, el yoga. Para el otro tipo de problemas no será ni el descanso, ni la relajación, ni el yoga. Lo más indicado sería la expresión, la descarga, la movilización hacia afuera de las energías retenidas dentro. La tensión, una vez dentro, sea cual sea su clase, puede producir en nosotros una reacción, bien de inhibir o bien de expulsar hacia afuera. Inhibir o excitar son las dos formas reactivas básicas. Inhibir significa que ante un problema yo tiendo a desaparecer, a replegarme hacia adentro, a huir del exterior. El caso extremo de este tipo nos lo dan aquellos animales que cuando están en peligro se tiran al suelo inmóviles como si estuvieran muertos. Eso es la inhibición total. En las personas esto se ve cuando ante una dificultad, un disgusto, un problema grave, la persona se desmaya, ¿no? O se evade con cualquier cosa, tiende a huir, ¿no? No quiere aceptar esto que le está pasando. Y vemos ahí el otro estado negativo que se llama timidez, ¿no? Este sentimiento de sentirme inferior, ¿no? Tan normal parece ser aquí en nuestro mundo. Sin llegar a este extremo, ¿no? Del desmayarse, ¿no? La persona huye hacia adentro cada vez que se desinteresa de lo exterior, cada vez que se vuelve... Ahí viene otro trueno.
de espaldas a lo exterior. Este es el caso de las personas que padecen problemas de timidez, de sentimientos de inferioridad. Vemos cómo la inseguridad que existía con la tensión correspondiente produce en la persona un movimiento de replegamiento hacia adentro. La persona tímida es tímida porque en lugar de reaccionar hacia afuera, reacciona hacia adentro. Está tenso porque está huyendo. Esto es para darnos cuenta de por qué a veces sentimos tanta tensión muscular, ¿no? Tantos problemas de que estamos tensos, ¿no? Quiere huir, no quiere vivir la situación. ¿Por qué? Porque se encuentra en peligro, peligro de crítica, peligro de quedar mal, peligro de sentirse en ridículo. Entonces reacciona huyendo hacia adentro. Por eso no le salen las palabras, no le salen los movimientos, la memoria no le funciona. Toda una serie de fenómenos que son de inhibición, de disminución. Y esto todo lo hemos comprobado. De aquí que es tan interesante ir tratando de aplicar todo lo que decimos a la situación personal, ¿no? Puede ocurrir que la reacción se produzca en otra dirección, que en lugar de inhibirse, sea la de excitarse. Entonces vemos este fenómeno por el cual la persona que se encuentra insegura, ¿no?, y en tensión, se enfada, se irrita. Es otro modo de reaccionar ante el mismo tipo de problema. Un modo de huir de la tensión es intentar descargar esta protesta, esta energía hacia afuera. Esto da un sentido de agresividad, a veces un sentido de acción, que en definitiva también es un modo de huir del problema, ya que es una acción por la cual uno trata de distraerse y alejarse del conflicto que le preocupa. Muchas personas van por el mundo adoptando el papel de personas batalladoras, valientes, que están realizando simplemente una función de huir de su inseguridad, ¿no? Esto lo podemos ver con todo esto que hemos estado viendo de ponerme la máscara, ¿no? O con el curso de milagros con lo de la cara de inocencia. Están tratando de aparecer ante sí mismos y ante los demás como personas importantes, activas, enérgicas, pero todo es un personaje ficticio. ¿Qué es, pues, la timidez? Mirándolo ahora con más detalle, es el resultado, en primer lugar, de que la persona ha vivido su yo experiencia con poca intensidad. Su yo experiencia no se ha desarrollado de un modo muy fuerte ni muy amplio. Esto quiere decir que sus impulsos han quedado reprimidos, retenidos dentro, sea por un exceso de autoridad en el ambiente que le rodeaba, por un exceso de crítica o por insuficiencia de energía natural en la persona. El hecho es que unos impulsos que se han generado, que se han producido dentro, no se han actualizado, no se han exteriorizado. Al tener el yo experiencia pobre, o sea, sin expresar, ¿no?, sin vivirse, ocurre que la persona vive de hecho poca fuerza psicológica, vive su yo débil. Pero en cambio, tiene dentro una gran carga de energía. Y esta es la que le hace fabricar la imagen de sí mismo como él querría ser, como él desea llegar a ser. Y cuanto más alta es la imagen de cómo desea llegar a ser, más lejos está de su experiencia diaria. Al ser débil su reacción ante las situaciones, estará siempre muy por debajo de ese yo idealizado. El resultado es que en cada momento en que está actuando se siente fracasado, alejado de tal como él quiere llegar a ser. Y por el miedo a sentirse una vez más fracasado, temerá cualquier situación que le obligue a hablar, a moverse, a reaccionar, a responder.
cada vez más tenderá a refugiarse en su fantasía, en su deseo, en lo que él llama su mundo interior. Y cuanto más se refugie en ese mundo interior, más va a aumentar su problema. O sea, que el tímido es siempre la persona que vive un yo experiencia débil, que no ha crecido y que en cambio está teniendo una gran cantidad de impulsos, de energías de varios tipos, que le obligan a vivir un yo idealizado muy intenso. Entonces, se está constantemente comparando con esto que él desearía llegar a ser y que cada vez se siente más lejos de alcanzar, ¿no? Cada experiencia es una experiencia frustrante, de fracaso. Cada vez se va convenciendo más de su imposibilidad de alcanzar este ideal. Por lo tanto, el tímido es tímido simplemente porque se compara consigo mismo. No es que sea tímido porque los demás sean más fuertes. Lo es porque vive por debajo, muy por debajo, de lo que él siente que debería ser. Está representando un papel muy inferior al que siente, al que necesita hacer. Por lo tanto, todo el problema del tímido está en sí mismo. El tímido no es tímido porque la otra persona está más segura que él. Esto es lo que cree el tímido. Lo que ocurre es que cuando está con otras personas es cuando se despierta este problema que está dentro de él. Pero el problema siempre, en todo momento, está en él y nada más que en él. De ahí que sea falsa esta solución, que a veces busca el tímido, consistente en buscar ambientes pobres, en buscar ambientes más sencillos, con menos exigencia, ¿no? Como hacen los niños, por ejemplo. El niño tímido busca tener amistad con niños que sean más pequeños que él. En las personas mayores también. Personas con sentimientos de inferioridad tratan de establecer contacto con otras personas que posean menos cultura, ante las cuales puedan presumir, sentirse superiores artificialmente, o también con personas económicamente más pobres, porque el sentirse más fuertes económicamente tiende a compensar este sentimiento de inferioridad. Muy bien, ahora vamos a hablar de la angustia, que tenemos acá también, ¿no? El otro estado negativo. Y Antonio Bley dice que la angustia no es nada más que este mismo problema que estamos examinando todo el tiempo, pero vivido de un modo más acuciante, más inmediato. Yo me siento de un modo, creo ser de un modo, pero mi esperanza está puesta en lo que espero llegar a ser, en este yo idealizado. Cuando me siento lejos de este yo idealizado, me siento inferior, me siento poca cosa. Pero, ¿qué ocurre si yo, además, me siento amenazado de no poder llegar a aquello? No es solamente que me sienta lejos, que me separe una gran distancia desde donde ahora estoy hasta el punto de destino, sino que además creo que no podré llegar nunca a ese punto de destino, o que hay algo que está determinando mi fracaso en esta realización. En la medida en que yo imagino esta realización del futuro como mi máxima realización, todo lo que se oponga gravemente a ella será mi máxima negación. Esto es lo que provoca en mí la angustia. La angustia es esta sensación intensa que se produce dentro cuando me siento gravemente amenazado, cuando me siento ante un peligro inminente, por ejemplo, de la muerte de mi yo ideal, de eso que para mí tiene el máximo valor, de lo que es la razón normal, habitual, de vivir. Cuando me siento gravemente amenazado, inmediatamente amenazado, ¿no? por este siento mi yo ideal amenazado, entonces esto me provoca una gran angustia. Ese mismo mecanismo que el sentimiento de inferioridad, el mismo que el de los estados de tensión, vivido de un modo urgente, de un modo apremiante, inmediato.
En el caso de que conciba esta realización como imposible, entonces ya no habrá angustia, se producirá la depresión. La depresión es el resultado de creer imposible llegar a esta plenitud, a esta realización del yo ideal. Me siento sin fuerza, sin sentido. He descendido. No me proyecto, no puedo afirmarme en mi mente. Entonces mi entusiasmo, mi idea, deja de tener una orientación y se produce un cese de mi efectividad, de mi vitalidad, incluso en mi mente. Me siento sin fuerzas, desanimado. Esto es lo que se conoce como depresión. Todo esto son fenómenos que ocurren solo dentro de mi propia mente, únicamente fenómenos en mi modo de funcionar las energías. Aun cuando la persona esté tan deprimida que le va a parecer que no hay absolutamente nada que tenga sentido, en realidad toda ella está llena de vida, toda ella está llena de posibilidades. Es solamente su valoración lo que se ha modificado, porque ella sigue siendo exactamente la misma. Pero en esa idea negación se produce un bloqueo. En tal caso la persona puede enfermar, y enfermar, hablamos de enfermar también físicamente, no solo enfermar psicológicamente, ¿no? Esta sí, es una idea de negación, ¿no?, que impide el funcionamiento normal. Y aquí puede verse cómo todo es un drama que está ocurriendo, pero solo está ocurriendo dentro de la mente. La persona no se puede dar cuenta de esto. La persona siente únicamente cosas agradables o desagradables y entonces cree que todo lo que siente, sobre todo lo desagradable, es debido al exterior, porque la gente es así, porque me ha ocurrido tal cosa, porque me ha venido tal desgracia, porque he tenido tal fracaso. Siempre creemos que lo exterior nos produce daño. Y lo exterior nunca lo produce, sino que lo despierta, pero no lo produce. Yo podría vivir positivamente aquella situación exterior si fuera dueño de una correcta visión, de una correcta disponibilidad de mis recursos. Es mi valoración, el valor que yo doy a la idea de mí y a la idea que las demás cosas tienen de mí. Todo depende de esto. De ahí que estos estados negativos puedan resolverse completamente porque no dependen de lo exterior, sino simplemente de cómo funcionan mis energías, de cómo funciona mi valoración, de cómo funciona mi modo habitual de reaccionar ante las cosas. Y vamos a ver ahora, ¿no?, esto que hay en todos nosotros, ¿no? A ver, voy a poner de vuelta, ahí está. Que es la demanda de lo espiritual, ¿no? En nosotros, dice Antonio Blake, que hay una demanda de lo espiritual. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de lo espiritual. Mirando este cuadrito que tenemos ahí. Los niveles superiores hacen su acto de presencia en nosotros mediante una inquietud, mediante una demanda, ¿no? Podemos, en vez de decir demanda, utilizar el vocablo anhelo, un deseo fuerte, ¿no? Cuando todos nosotros encontramos el modo de vivir elemental de la vida cotidiana, ya nos queda estrecho, insuficiente, cuando hay en nosotros una demanda de una visión más universal de las cosas, de un sentimiento más incluyente, de una búsqueda de aquella verdad que lo explique todo, y de una felicidad que no dependa de ningún factor exterior. Esta demanda es el signo de la presencia y de la actividad de los niveles superiores en nosotros. Cuando la vida, aún vivida bien, aún vivida con éxito, nos viene estrecha, es señal de que algo mayor está empujando para expresarse. Problemas que no eran solubles, que no tenían solución a un nivel mental o a un nivel personal,
son solucionables desde un nivel superior. Pero durante un tiempo, cuando hay en nosotros esta demanda de lo superior, pero nuestra vida sigue siendo inferior, y no en un sentido peyorativo, sino más bien a lo elemental de la vida cotidiana, ¿no? Cuando hay esta aspiración por un lado y por otro lado seguimos solo nuestro vivir cotidiano, entonces esto provoca un desequilibrio interior. A la persona le cuesta vivir su vida habitual, no le satisfacen las cosas que le satisfacen a las demás personas, no le gusta hablar de lo que hablan los demás, se encuentra fuera, inadaptado, y esto crea una tensión, un malestar, puede crear incluso una verdadera angustia interior. Uno se ve imposibilitado para alcanzar esta verdad, sobre todo al no conocer todavía su estructura. Cree que es algo en lo que no puede encontrar ninguna satisfacción, pues comprueba que las demás personas no tienen estas preocupaciones y que si alguna vez les habla de ellas, le dice que no se preocupe, que eso se cura con el tiempo, que se distraiga, que se divierta y que tome unas vacaciones para que se le pase. La persona a la que le llega esta demanda interior no va a encontrar soluciones haciendo estas cosas. Eso le provoca más angustia, ¿no? Por lo tanto, lo espiritual es generador durante un tiempo de angustia, de conflicto y de tensión. Mas hemos de decir, dice Antonio Bley, dichoso el que tiene estas crisis, ese desajuste, esa angustia, porque esto es señal de que se encuentra en vísperas de un crecimiento. En cambio, la persona que vive perfectamente ajustada al estándar de vida en general existente, o bien es una persona superrealizada que ya no busca nada, porque ha encontrado la quinta esencia de lo más elevado, o es una persona limitada como el mismo nivel en el que se está desenvolviendo. Sepamos que es inevitable pasar esta frase de desajustes, de crisis, ¿no? Como dice él, de conflicto. Pero es una fase para pasarla, no para quedarse en ella. Es una fase que requiere buscar soluciones, no pasarse la vida con lamentaciones, criticando, renegando del mundo, de la gente, de las costumbres, de las cosas. Es algo que requiere una visión y una acción positiva. Y fíjense en que ahí, en un colorcito, bueno, azul, ahí, azul más, una letra rebordeada, escribí Sat Chit Ananda, ¿no? Que es un término que ustedes ya seguramente lo conocen, muy relacionado a todo esto de lo espiritual. Y bueno, y vamos a ver un poco las características estas, ¿no? De lo espiritual. Son características de estos diversos planos la manifestación. El que a medida que vamos ascendiendo la escalera o la escala, cuanto más superiores, más participan de la naturaleza esencial de la voluntad divina, más van participando de los atributos esenciales al ser espiritual. Son pues en primer lugar el ser una realidad en sí y de por sí total. Dependiendo de esta realidad se halla una conciencia de ser, una seguridad, una potencia, que no depende absolutamente de nada y en cambio todo depende de ella. Es una conciencia plena, lúcida, una visión inclusiva de las cosas, con una verdadera sabiduría del porqué y de cómo de todo, como una capacidad intuitiva permanente, constante, de la cual deriva todo lo que son formas y modos de conocimiento particulares. Y por último, la característica de felicidad, de beatitud. Felicidad, vamos a decir, en el sentido extremo, total, ¿no? De donde deriva todo lo que son nuestras experiencias positivas, de satisfacción, de alegría, de gozo, de bienestar, de paz. Esta trilogía en Oriente se define como Sat Chit Ananda. Todo cuanto existe es expresión de este Sat Chit Ananda,
¿no? Todo lo que existe tanto dentro como fuera de nosotros. Por lo tanto, a medida que podemos ir viviendo niveles superiores, vamos participando más y más de estas características de Sat Chit Ananda. Por ellas precisamente se distingue, se conoce y se reconoce cuando uno está viviendo en estos niveles. Se puede decir también que se trasciende lo individual, lo personal, ¿no? Mientras uno se desenvuelve dentro del perfil elemental, la persona está pendiente de cómo es cotizado su yo, ¿no? De cuánto vale, de su yo idea. Como este yo idea está en relación y depende, por lo tanto, de los demás, toda mi cotización, lo que yo valgo, está en función de cómo los demás y los demás me traten, cómo me ven los demás, cómo me perciben los demás. Ello conduce a una zozobra, a un sentirse en peligro, en la necesidad de asegurarse constantemente, y explica nuestro estilo de vida defensivo, con tendencia a huir de todo lo que sean peligros por nuestra seguridad. Bien. Y ahora, a ver, si yo puse... Ah, no, en esta no puse nada, no. Vamos a poner ahí está. Vamos a poner la cámara. Ahí está, si nos vemos un cachito. Hola. Fíjense en que trabajar en lo espiritual, ¿no? Dice Antonio Bley, supone trasladar nuestro centro, este centro de gravedad, ¿no? Del yo personal al yo espiritual, a Dios en nosotros, al vértice de nuestro yo espiritual. En el momento en que trasladamos, ¿no?, este centro de gravedad, podemos decir, este apoyo de nuestra conciencia, desde el yo personal al yo espiritual, se produce una desarticulación de todo lo que era como un tinglado, dice él, como un techo, ¿no?, que nos protegía, todos estos mecanismos de defensa, esta seguridad que estaba siempre centrada en uno, egocentrada, ¿no? Esta necesidad que todos teníamos de ser un buen personaje, ese que creíamos ser hasta ahora. Esta conciencia de ser superior trae consigo esa evidencia, esa potencia total, esa felicidad, ¿no? Todos los problemas de angustia, de inseguridad, de tensión, que estaban centrados alrededor de mi cotización, de lo que yo valía, desaparecen como por encanto. No solo eso, sino no solo desaparecen porque yo dejo de apoyarme de esta idea que tengo de mí, sino que además el funcionamiento desde un nivel superior hace que los niveles elementales funcionen a un pleno rendimiento. Estos ejercen su propia función, que es la de ser medios de expresión de lo superior. Mi afectividad personal no sirve ya para ser un yo simpático, buscar caricias y halagos, sino que sirve para dar paso al auténtico amor con mayúsculas, que es mi naturaleza profunda. Dios en mí. Esto sirve de canal, ¿no?, para irradiar ese amor, para comunicarlo, y que se ha dado de un modo completamente gratuito, pues no dependo de nada del exterior, no me tengo que asegurar de nada, no necesito nada. Cuando se traslada, como dice Antonio Bley, este centro, ¿no?, me siento como una fuente inagotable. Cuanto más doy, más soy. Qué bonita frase esta, ¿no? Cuanto más doy, más soy. Mientras yo estoy montado, ¿no?, como antes, en la estructura del yo personal, tengo que estar continuamente velando para que mi modo de actuar y de pensar me hagan quedar bien, para que sirvan para que mi yo idea suba unos grados más en su trono,
para ser considerado por los demás como importante. Pero cuando trasladamos este centro de gravedad, ¿no?, del yo personal al nivel superior, la función de la mente cambia por completo. Ya no es un instrumento al servicio del yo pequeño. Ya no soy yo según las ideas que tengo o tengan los demás de mí, sino que la mente se convierte en un medio, en una avenida de conocimiento a la verdad. La verdad no me la dan las personas ni las cosas, ni la fabrico yo. La verdad me viene dada continuamente por esta sintonía con el nivel mental superior. Esto es lo que me da la verdad de mí, la verdad de mis hechos, la verdad de los hechos exteriores, la verdad de las demás personas. Cualquier forma de verdad, puesto que todas las verdades no son más que partes de la única verdad, todas esas verdades quedan a nuestra disposición al estar en contacto con este centro. Y entonces la mente personal vive solo para conformar, para dar forma a esa verdad en cada momento y circunstancia que vive. Así pues, la mente comienza a funcionar por primera vez de un modo eficaz. No está influida por nada ni por nadie. No necesita justificarse, ni demostrar que tiene razón, ¿no? Bien, la energía, dice Blake, ya no está tampoco al servicio de esta necesidad de afirmarme personalmente, ¿no? O al servicio de esta defensa que todos hacemos para proteger este yo personal. La energía es algo que fluye de mí porque es mi naturaleza intrínseca y no hay nada que la obstruya. Esto quiere decir que me encuentro en contacto con esta fuente inagotable de energía, que actuará sobre la mente, sobre la afectividad, sobre la vitalidad, y ella permite que todo esté funcionando a un rendimiento pleno. Bueno, ahora vamos a continuar con un libro de Eckhart Tolle, que es muy conocido, que se llama El poder de la hora, donde él, en el capítulo 2, ¿no?, empieza a hablar sobre lo que es el cuerpo del dolor. Yo hice un cuadrito, ¿no?, como para que a medida que les vaya comentando lo que dice Eckhart Tolle, podamos ir viendo los diferentes conceptos. Él dice que ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza, ¿no? Le preguntan, es como unas preguntas que le van haciendo y él va respondiendo, ¿no? No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que de tratar de evitarlos, ¿no? Sería la pregunta. Y Eckhart Tolle le dice que la mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo, mientras la mente no observada maneje nuestra vida. Por eso ahí puse en negro, mientras la mente no observada maneje nuestra vida. ¿Qué es una mente no observada? Es alguien que no está observando sus pensamientos, ¿no? Que está distraído con el afuera, que no está dentro. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación. Si hay dolor es porque no hay aceptación. Una forma de resistencia inconsciente a lo que es. Por eso esas dos flechitas y puse no aceptación y resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel del pensamiento, ¿no? En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. Por eso puse nivel del pensamiento acá, ¿ven? Flechita, juicio. En el nivel emocional es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente. Y esta a su vez depende de la fuerza de su identificación con la mente. Acá Eckhart Tolle cuando habla de la mente habla de esta mente pequeña, ¿no? No está hablando de la misma mente que estamos hablando en el curso de milagros.
La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificado estamos con nuestra mente, más sufrimos. O podríamos ponerlos en estos términos: cuanto más capaces seamos de honrar y aceptar el ahora, más libre estaremos de dolor, de sufrimiento y de la mente egótica. ¿Por qué uno se niega o se resiste a la mente, a la hora? Esta mente pequeña, ¿no? Nuestra, se resiste a estar en el ahora. Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro. Así que la mente percibe que el ahora intemporal, esto de que no hay tiempo, es una amenaza, es una gran amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imagínese usted la Tierra sin vida humana, habitada solo por plantas y animales. ¿Tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos todavía hablar del tiempo y de forma significativa? La pregunta: ¿qué hora es? ¿Qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora?, responderían. Bueno, es ahora, por supuesto. ¿Qué más? Sí, necesitamos la mente, así como el tiempo, para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida, y ahí es donde se establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. Vamos a ver. Bien. Acá puse este otro, ¿no? De la intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente, el grado de identificación con la mente pensante. Esta mente de la que habla Eckhart Tolle, esta mente pequeña, es la mente pensante, esta que piensa. La mente, para asegurarse del control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable del ahora, queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándolo a cada momento, siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si queremos dejar de crear dolor, ¿no? Por eso acá estamos hablando, ¿no?, de esto del cuerpo del dolor. Queremos dejar de crear esto para nosotros y para los demás, ¿no? No queremos aumentar este residuo de sufrimiento. No cree más tiempo, dice Eckhart Tolle, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. Vamos a poner ahí la camarita de vuelta. ¿No es cierto? Esta obsesión que tenemos con el tiempo. Bueno, algunos más que otros. Algunos viven más aferrados al tiempo que otros. Algunos no están tan pendientes, pero sabemos que hay personas que viven como obsesionadas con el tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede detener esta producción de tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de crear tiempo? Y él dice que hay que primero darse cuenta profundamente de que lo único que tengo es este momento. Esto nos recuerda al curso de milagros, ¿no? Cuando nos dice que este instante es el único momento que existe realmente, ¿no? Haga del ahora el foco primario de su vida. Mientras que antes habitaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué pasa? A veces este momento presente es inaceptable, ¿no? Desagradable o horrible. Pero
él dice que el momento es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad. Al observar esta mecánica de la mente, salimos de estos patrones de resistencia y podemos permitir ser al momento presente. Esto le permite probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces, vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte, después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, ¿no? Acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él, ¿no? Esta idea de abandonar esta lucha, ¿no? De estar en oposición a lo que es. Conviértalo en su amigo, en su aliado, no en su enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. Así que hay que ponerlo en práctica, porque si no, no vamos a aprender nunca a soltar. Mientras nosotros seamos incapaces de acceder a este momento presente, ¿no? Que más que nada el momento presente no tiene que ver, ya lo hablamos muchas veces, no es como una cosa de tiempo, sino es un presente que tiene que ver con la aceptación de lo que es, con la presencia, ¿no? Con estar en la presencia. Cualquier dolor emocional que experimentemos, si no podemos acceder a ese presente, va a dejar un residuo de sufrimiento que permanecerá en nosotros. Se funde con el dolor del pasado, que ya estaba allí, se aloja en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Eso, por supuesto, incluye el dolor que sufrimos, ¿no? Cuando éramos niños, causado por la inconsciencia del mundo en el que nacimos. Este dolor acumulado, ¿no? Este dolor se va acumulando, dice él, y se forma como un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si nosotros, ¿no? lo consideramos como una entidad invisible con derecho propio, estamos bastante cerca de la verdad. Él lo llama como que el cuerpo del dolor es como una entidad invisible, ¿no? Con derecho, con poder. Este cuerpo, esto se llama el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, uno que es latente y otro que es activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo en una persona profundamente infeliz. Sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en situaciones especiales, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandonos o a una herida física o emocional. Cualquier cosa puede dispararlo, ¿sí? Es como que el cuerpo del dolor está ahí y cualquier cosa lo dispara. Especialmente si resuena con un patrón de dolor de nuestro pasado. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, ¿no? Como en la semilla, que latente significa como por ejemplo la vida de la planta en la semilla. La semilla tiene vida latente. Tenemos que enterrarla, regarla para que nazca la planta. Bueno, esto sería lo mismo. Que pueda aparecer, ¿no? Activarse este cuerpo del dolor depende, ¿no? De cómo vamos a explicar ahora. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento, un comentario inocente hecho por alguien, lo puede activar, ¿no? Esto es parecido a lo que nombra el Ho'oponopono de las memorias, que dice tal cosa, ¿no? Que me dijeron, ay, ahora me afectó, porque capaz que a mí me afecta y a otros no le afecta, ¿no? Porque activó ese cuerpo del dolor que estaba ahí latente. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos.
¿no? Como un niño que no deja de llorisquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente y muchos más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted mismo. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por esto. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes lo albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Hay que estar atento a cualquier signo de infelicidad en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que está despertando. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación amorosa y así sucesivamente. Atrápelo, dice él, en el momento en que despierta de su estado latente. Esto está muy relacionado con lo del perdón que explica el curso de milagros, ¿no? O la práctica de la técnica del Ho'oponopono cuando nos damos cuenta, ¿no?, de que eso que me está, ante lo cual estoy reaccionando, me está causando algo. Si me doy cuenta, bien, lo estoy atrapando en el momento, a ese cuerpo del dolor que estaba en el estado latente y que está despertando. Si no, somos atrapados por él, pareciera, ¿no? El cuerpo del dolor, explica Eckhart Tolle, que siempre quiere sobrevivir, ¿no?, como si fuera una entidad. Pero solo puede hacerlo si logra que nosotros inconscientemente nos identifiquemos con él. Entonces, puedo levantarme, dominarlo, puede dominarnos en realidad el cuerpo del dolor a nosotros y vivir a través de nosotros, porque tiene que alimentarse a través nuestro. Se alimenta de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía, cualquier cosa que cree más dolor en alguna forma, rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Así que este cuerpo del dolor, cuando nos ha dominado, crea una situación en nuestra vida que refleja una frecuencia de energía en nosotros. El dolor solo puede alimentarse del dolor. No puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigestible. Una vez que este cuerpo del dolor nos ha dominado, parece ser que nosotros pedimos más dolor. Nos volvemos una víctima o un victimario. Queremos infligirle dolor a los demás o si no sufrir, o si no las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Yo no soy consciente de esto, por supuesto. Entonces voy a decir, no, estoy sufriendo, pero yo en realidad no quiero sufrir, decimos todos. Pero sí, quiero sufrir. Observar detenidamente y descubrir que el pensamiento y la conducta nuestra están diseñados para conservar el dolor. Si fuéramos verdaderamente conscientes de ello, el patrón se disolvería así. Porque ¿quién querría más dolor? Estaría loco si quiero más dolor, ¿no? Pero nadie es loco consciente. Todos somos locos inconscientemente. Así que quédense tranquilos. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de la conciencia. Tiene miedo que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que nosotros tenemos con él, así como de nuestro miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en nosotros. Pero si
no lo enfrentamos nunca, si no lo traemos a la luz de la conciencia, a este dolor, nos vamos a ver obligados a vivirlo una y otra vez, una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerse a un monstruo peligroso que no soportamos mirar, pero es un fantasma insustancial. No puede prevalecer contra el poder de la presencia. Bien. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en última instancia una ilusión, y en cierto modo es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para mí? Una mera creencia no lo hace que sea verdad. ¿Quiero experimentar dolor por el resto de mi vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Esto me libera del dolor, por más que yo diga que el dolor es una ilusión? De lo que se trata aquí es de cómo puedo yo realizar esta verdad, es decir, hacerla real en mi propia experiencia. El cuerpo del dolor no quiere que lo observemos y lo veamos tal como es. Porque en el momento en que lo observamos, en el que se siente ese campo de energía, que ese yo soy, lo que yo soy, ¿sí? Hablemos curso de milagros, mente recta, ¿no? Mirar el espíritu con el Espíritu Santo, al ego. Y dirigimos nuestra atención a él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta, que la llamamos presencia. Ahora soy el testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puedo usarlo ya aparentando ser yo. Ya yo no puedo reprovisionarme y el cuerpo del dolor no se puede volver a alimentar de mí, porque he encontrado mi fuerza interior. He accedido a ese poder de la presencia, ¿no? Es lo que podríamos llamar, los que estudiamos el curso de milagros, estar en la mente recta, ¿no? Estar unido al Espíritu Santo, o estar en el ser, también podemos decir. ¿Qué le ocurre a este cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? La inconsciencia crea el cuerpo del dolor. La conciencia transmuta el cuerpo del dolor. Y San Pablo dice que lo dijo, todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz. Así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Obsérvelo suficientemente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en este momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de nuestro campo de energía total y se ha vuelto autónomo por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente, ¿no? Esto es muy parecido a lo que explica el curso de milagros, que me separé de mi esencia, ¿no? De mi fuente. Ya no soy yo con mayúscula, ahora soy un yo con minúscula. Soy este pequeñito yo limitado, con esta mente pequeñita, ¿no? Esto es antinatural. Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida, como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando empezamos a dejar de identificarnos y nos convertimos en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarnos para que nos identifiquemos de nuevo con él. Aunque yo ya no lo esté energizando a través de mi identificación con él, va a seguir manteniendo cierto impulso. Lo mismo que una rueda, ¿no? Que continúa girando, girando, aunque no esté siendo impulsada.
En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero dice que nos quedemos tranquilos que no durarán. Permanezca presente, consciente. Sea el guardián alerta de su espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para poder observar este cuerpo del dolor y sentir su energía. Entonces éste no podrá controlar su pensamiento. En el momento que su pensamiento está alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará identificado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Esto nos recuerda el trabajo de Byron Katie. ¿Por qué tanto que uno insiste en que cuestionemos nuestros pensamientos? Porque cuando pongo la mente en papel, observo mis juicios y mis pensamientos, me doy cuenta de que eso no soy yo. Esa mente pequeña no soy yo. Dejo de identificarme con ella. Eso es lo que nos libera, este trabajo. Bien, vamos a hablar hasta aquí del cuerpo del dolor. Y vamos a continuar después hablando del cuerpo del dolor en el próximo, porque me parece que es un tema interesante. Y también vamos a hablar del origen del miedo, ¿no? ¿Por qué sentimos miedo? ¿De dónde proviene esto? Eso lo vamos a dejar para el próximo. Bueno, muchas gracias por escuchar y por su comprensión, la comprensión de todos ustedes, ¿no? En este momento en el que, me veo imposibilitada de hacer estas transmisiones en directo y, las presento así para que no perdamos el hilo, ¿no? Tanto tiempo. Así que, veremos la semana que viene, cuando suba el otro, si lo puedo subir en directo o lo subiremos así. Muchas gracias, hasta la próxima.